Encuentro Bíblico. Hoy, como todos los domingos, nos reunimos para adorar a Dios. Es el Día del Señor y aunque no estamos físicamente reunidos, los medios digitales nos acercan y es así como desde hace más de 6 meses nos hemos mantenido comunicados, compartiendo la palabra de Dios. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Bíblica La Molina, una iglesia caracterizada por la humildad, la fe, el perdón y la fraternidad. La relación más importante en nuestras vidas es con Dios y por eso buscarlo es nuestra mayor prioridad. Somos una iglesia para toda la familia y de todas las edades, y nuestra misión es ser y hacer discípulos. Sí, y nos sentimos contentas de ser maestros de la pequeña Igre en estos tiempos digitales, donde estamos constantemente aprendiendo. Dios es un gran maestro que nos ha permitido llegar a más niños y niñas por medio de las redes sociales. Estamos reunidos en este encuentro bíblico para dar gracias a Dios porque nos guarda y nos cuida cada día. Durante la semana hemos estado orando por los enfermos y los necesitados, y Dios ha respondido positivamente. No hay duda alguna de que Él es poderoso. Si estás aquí es porque Dios quiere darte una palabra de aliento. Él tiene un mensaje para ti. Pero antes de escuchar al Pastor Miguel, vamos a adorar. Él nos escucha. Amén. Recuerdo mi aflicción eclipsada.
Bienvenidos a nuestro encuentro bíblico. Ya nos hemos saludado, acabamos de declarar que Él nos ama y ahora llegó el momento de estudiar la Biblia. Y la estudiamos no solo para adquirir conocimiento, sino sobre todo para buscar instrucciones. Para darle frente a los grandes desafíos que tenemos por delante. Y vaya que tenemos desafíos. Por ejemplo, necesitamos proveer de salud a nuestra familia. Necesitamos cuidarlos, ofrecerles un seguro para que llegado el momento no tengamos que enfrentar un problema sin solución. Y eso es un verdadero desafío. Como también lo es proveer de seguridad, de protección a nuestros seres amados, para que ningún ladrón venga y les arrebate lo que con tanto trabajo hemos conseguido, o para que ninguna persona les haga daño o les falte el respeto. Y eso también es un gran desafío, como también es un desafío tener trabajo, proveer para nuestras necesidades materiales, prever las cosas del futuro, darnos calidad de vida. Eso también es un desafío. Ahora, mira lo que he mencionado: salud, seguridad, trabajo. Salud, seguridad y trabajo es lo que todos necesitamos y lamentablemente es lo que nos falta. Porque, por ejemplo, los hospitales siguen llenos y las medicinas cada vez cuestan más. Porque los delincuentes se vuelven más osados y por quítame esta paja pueden arrebatarte la vida. Y porque, en último caso, no sé si lo sabes, pero nuestro país, el Perú, ha perdido cerca del 55% de los puestos de trabajo en estos últimos 6 meses. No quiero ser pesimista, pero creo que estamos viviendo un momento crítico en nuestra historia. Y creo que tú y yo tenemos desafíos y problemas imposibles de resolver. Quiero preguntarte el día de hoy, ¿alguna vez llegaste a la condición de no saber qué hacer? ¿Alguna vez sentiste la frustración de estar en un callejón sin salida? No saber qué hacer, estar en un callejón sin salida. De eso trata la historia del día de hoy. Porque hoy te quiero contar la historia de un hombre que llegó al límite de su capacidad. De una persona que buscó ayuda y no la encontró. De alguien que en el último momento, como su último recurso, se arrodilló ante Jesús para pedirle misericordia. En esta historia, no solo veremos qué hizo Jesús ante ese pedido, sino que también lo escucharemos responder a la inquietud de sus discípulos. Una respuesta tan importante y tan vital que la historia termina asegurando que todos los que confíen en Él, que a todos los que crean en Él, nada les será imposible. Es decir, en esta historia, Jesucristo dice que si tienes la fe necesaria, no habrá problema, desafío o dificultad que te pueda vencer. Dicho esto, quiero pedirte que me prestes toda la atención, porque el día de hoy la historia puede llevarnos a descubrir la clave para enfrentar los desafíos de la vida. Una clave que necesitamos comprender y aplicar en estas circunstancias difíciles que estamos atravesando. Así que mejor vamos a la Biblia.
Vamos al libro de Mateo capítulo 17 a leer la historia. Permíteme leer, por favor. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio, y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Para ustedes nada será imposible. Como dije, esta es la historia de un padre que buscó ayuda para su hijo que sufría terriblemente. También es la historia de un padre que se frustró porque no pudo encontrar esa ayuda, porque solo comprobó la incapacidad de los discípulos. Discípulos que hicieron el intento de ayudar, pero no resolvieron ningún problema. Esta es una historia tan importante, tan vital, que Mateo, Marcos y Lucas la mencionan, cada uno en su perspectiva y en su visión particular. Así que cuando tú mezclas las versiones y lees los detalles de cada uno, puedes tener un panorama más completo. Por ejemplo, al leer las tres versiones, descubrimos que en esta historia participaron 7 personajes. El primero, el padre de familia, un hombre que en algún momento va a llegar a expresar que no siente deseos, que no encuentra motivos para creer en Jesús. En segundo lugar, el muchacho enfermo, de quien no tenemos el nombre, pero la Biblia nos dice que tenía 2 problemas enormes. Padecía de epilepsia y estaba endemoniado. 2 palabras que nos pueden dar una idea de la dramática situación que él vivía. En tercer lugar, se menciona a los discípulos que intentaron, pero no pudieron ayudar. En cuarto lugar, aparecen los escribas, primero discutiendo y luego burlándose de los discípulos e inclusive del propio Señor Jesús. Luego aparece la multitud. Y la multitud se muestra desaforada, atrevida, exigiendo un milagro que no hay cuándo suceda. Luego se menciona al demonio. Primero resistiéndose a la autoridad de los apóstoles. Y finalmente cediendo con gritos y escándalo, pero cediendo ante la autoridad de Jesús. Y obviamente, en esta historia aparece nuestro Señor Jesús. Aparece interesado por la condición del muchacho. Aparece al borde de perder la paciencia por la incredulidad de la gente. Y aparece dispuesto a responder la inquietud de esos discípulos. Todos estos personajes se encontraron en una circunstancia especial. Permíteme explicarte. La historia comienza 3 días atrás, cuando el Señor Jesús invitó a Pedro, a Jacobo y Juan a orar. Y les dijo: vamos al monte
para pasar un tiempo en oración. Fue con ellos, mientras que al resto de los discípulos les encargó que se quedasen cuidando y atendiendo a la gente, porque la gente tenía enormes necesidades. Así que tenemos dos escenarios: el monte, a donde han ido los discípulos Pedro, Jacobo y Juan para orar, y Capernaum. En el monte, la Biblia dice que Jesús se transfiguró. En un momento empezó con una gloria y un brillo que los apóstoles se quedaron impresionados. Luego, dice la Biblia, que aparecieron Moisés y Elías, quienes empezaron a conversar con Jesús sobre las cosas que iban a suceder en unas semanas más adelante en Jerusalén. Aquella fue una experiencia tan intensa que en un momento Pedro se atrevió a interrumpir para sugerir: Señor, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, olvidémonos del resto, quedémonos aquí. Esa sugerencia loca fue interrumpida por la voz de Dios, quien dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Con esa declaración, la experiencia terminó. Los profetas, Moisés y Elías, desaparecieron y la gloria de Jesús se atenuó. Pedro, Jacobo y Juan quedaron fuertemente impresionados y con toda experiencia sobre sus hombros emprendieron el camino de regreso a Capernaum. La Biblia dice que cuando se acercaban a Capernaum, pudieron ver a lo lejos que los discípulos estaban rodeados de los escribas y que había un bullicio. Cuando se acercaron, encontraron a los escribas burlándose de los discípulos, a la multitud exigiendo un milagro y al padre de familia preocupado, frustrado e impotente porque nadie podía ayudar a su hijo. En pocas palabras, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron un baño de realidad. Habían estado en el monte en una experiencia sublime, pero ahora en Capernaum tuvieron un baño de realidad. Como nosotros, cada día cuando salimos a enfrentar el tráfico, los problemas y las carencias de nuestra sociedad, Jesús también tuvo un baño de realidad. Todos reconocieron a Jesús. Los escribas para burlarse, la multitud para exigir, y este hombre para decirle: mira, vine a pedirle ayuda a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. En ese instante, cuando la experiencia del monte había quedado atrás y Jesús estaba enfrentando la cruda realidad, en ese momento Jesús exclamó: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Esta declaración nos obliga a hacer una primera parada, porque la expresión de Jesús no significa impaciencia, fastidio, como podríamos entenderlo de una lectura superficial. No, lo que Jesús está haciendo aquí es reaccionar a la condición del mundo. Es decir, es como si el Señor Jesús estuviera reconociendo que el mundo está lleno de incredulidad. Y porque el mundo está lleno de incredulidad, Jesús dice: «Oh generación adúltera, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?
¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta condición de incredulidad es explicada por el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Pablo está diciéndonos aquí que hay una maquinación intencional para que la incredulidad aumente. Y precisamente eso es lo que está sucediendo sostenidamente entre nuestra juventud. Nuestra juventud que no quiere analizar, que cuestiona, que rechaza y que se aleja de los principios cristianos porque no los quiere analizar minuciosamente. Y no lo quiere hacer porque los dioses de este siglo han manipulado sus ideas, de tal manera que muchos hoy han llegado a la conclusión de que Dios es prescindible. ¿Qué cosa estoy diciendo? Estoy diciendo que en ese momento Jesús se dio cuenta de la incredulidad que lo rodeaba. Una incredulidad que hoy se expresa, por ejemplo, en la preferencia de confiar en nuestros criterios en vez de confiar en los principios rectores de Dios. Una incredulidad que se hace presente cuando decidimos guiarnos por nuestro criterio y por nuestro razonamiento en vez de obedecer los principios eternos de la palabra de Dios. Esa incredulidad es retratada en el Nuevo Testamento cuando leemos: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Si me permiten utilizar una frase gráfica, yo leo, entiendo y llego a la conclusión, siguiendo la lógica de Jesús, que la humanidad respira incredulidad. Y te digo por qué. Porque la educación, los medios, la cosmovisión moderna están llenas de semillas de incredulidad. Y por eso es tan difícil el día de hoy experimentar el poder de Dios. A nosotros, la generación del siglo XXI, nos ha sucedido lo mismo que a los vecinos de Nazaret. ¿Quiénes? Cuando Jesús llegó a visitarlos, no experimentaron muchos milagros. Y la Biblia lo explica con estas palabras: y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Un pasaje que nos dice con claridad que la incredulidad es como una barrera, como una pared que se levanta entre tú y el poder de Dios. De manera que ver el obrar y la presencia de Dios se vuelva una dificultad. Volvamos a la historia, porque como dije, el padre de familia estaba desesperado porque quería ver a su hijo sano y bueno. Y como expliqué, los pensamientos del padre de familia habían sido invadidos por las burlas de los escribas que se regodeaban en señalar la incapacidad de los discípulos. En esa situación, cuando no había ninguna opción por delante, ese padre de familia hizo su último movimiento, su último intento. La Biblia dice que cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: ten misericordia de mí. ¿Escuchas lo que acabo de decir? Y entonces tú dices: el padre de familia creyó. Y yo tengo que decirte que no.
que el gesto de pedir la ayuda de Jesús no fue porque creía, sino porque estaba desesperado. Y por eso, para que podamos entender lo que estoy diciendo, Marcos nos cuenta la frase final. La misma historia, pero en la versión de Marcos dice que aquel hombre le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. Yo creo que esa frase fue la que impresionó a Jesús, porque apenas le escuchó decir eso, Jesús se acercó al muchacho, lo miró con amor y en un segundo ordenó que quede sano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál fue la razón? Yo creo que Jesús quiere desterrar la incredulidad de la tierra. Y creo que Jesús nos invita a ustedes y a nosotros a desterrar la incredulidad de la tierra. Imagina, por favor, cómo sería nuestra vida si en vez de tener tanta incredulidad, estaríamos llenos de fe. Si en vez de que nuestras familias cedan a los valores modernos que los medios nos presentan, ¿cómo serían si en vez de ceder se afirmarían en la creencia de un Dios santo? ¿Y cómo sería nuestra nación si en vez de discursos bonitos, desde nuestros líderes hasta el último peruano, pusiesen en práctica los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios? Yo creo que debemos unirnos a la cruzada de Jesús. Creo que debemos de trabajar para vencer la incredulidad en nuestro mundo. ¿Y quién va a vencer la incredulidad? La historia dice que los discípulos tenían la tarea de vencer la incredulidad. Y por eso, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, se dice, permítanme leerlo, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso quiere decir que cuando este padre de familia llegó desesperado, los discípulos ya tenían la autoridad y ya tenían la experiencia de ser usados por Dios. Sin embargo, no lograron hacerlo. Se sintieron frustrados. Y por eso, dice la Biblia, que le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esta pregunta tiene antecedentes. Ellos ya habían recibido autoridad. Ellos ya habían orado por la gente. Ellos ya habían visto el poder de Dios usándolos. Pero aquí, en esta historia, no sucedió nada. Entonces van donde Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús respondió: escucha, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La respuesta de Jesús es probablemente una de las frases más conocidas del Nuevo Testamento. Es una frase bonita, armoniosa, ideal, pero muchos piensan que solo es una frase y nada más. Porque ¿quién tiene el poder de levantar solo con su palabra a una montaña en peso? ¿Quién puede hacer eso? Tengo que decirte, es que no es una frase literal. Es que aquí Jesús utiliza dos figuras
que se contraponen la una con la otra. Por un lado menciona a la semilla de mostaza, que es chiquita, chiquita. Y por otro lado menciona a la montaña, que es grandota, grandota. Y entonces en realidad Jesús está hablando, cuando habla de la mostaza, de la semilla de mostaza, está hablando del grado de confianza en Dios que tú y yo tenemos. Y cuando menciona la montaña, Jesús está hablando de los problemas y desafíos que debemos enfrentar. Es decir, Jesús está hablando de nuestros problemas de salud. Jesús está pensando en nuestros problemas de seguridad. Jesús está pensando en nuestros problemas económicos. Jesús se está refiriendo a todas las dificultades que tú y yo debemos enfrentar. Y Jesús dice que tienes varias opciones. Puedes tratar de resolverlos con tus propias fuerzas. Puedes tratar de resolverlos con tu propia capacidad. Puedes intentar resolverlo pidiéndole ayuda al gobierno. Puedes intentar resolverlos confiando en los programas de educación. O puedes resolverlos poniendo tu pequeña confianza en Dios. Y Jesús dice que si decides confiar en Él, si decides poner tus problemas en las manos de Él, si decides hacer las cosas como Él quiere y vivir como Él desea, Jesús dice que si lo haces, Él se hará cargo de todos tus problemas y los resolverá maravillosamente. Y si no me crees, explícame por favor qué quiso decir Jesús cuando declaró: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Jesús nos pide que confiemos en Él, que pongamos nuestros problemas en sus manos, que busquemos ayuda en sus brazos. ¿Por qué? Porque Él jamás nos defraudará. Digo esto y pienso en la gente que dice: yo tengo mucha fe en Dios. Si tú eres uno de los que suelen decir yo tengo mucha fe en Dios, tengo que decirte que esa frase fundamentalmente habla de tus buenas intenciones. Pero cuando llega la verdad, cuando las dificultades crecen, cuando los problemas se hacen gigantes, dime si no te preocupas y no sabes qué hacer. No se trata de decir yo confío mucho en Dios. Se trata de poner tu pequeña confianza en las manos de Dios. Porque esa pequeña confianza es como una semilla de mostaza. Pequeña, pero con la fortaleza para crecer. Y es decir, Jesús nos pide que nuestra confianza esté en Él. Y que esa confianza crezca y se convierta en la columna vertebral de nuestras vidas. No en un apéndice, no en una rama, no en un adorno, sino en lo más importante de tu vida. Y pensando en esto, te pregunto, ¿confías en Jesús? ¿Cuánto confías en Jesús? No se trata de cantidad, se trata de poner tu confianza en Él. No se trata de hacerlo de cuando en cuando, sino de hacerlo consciente y voluntariamente cada día de nuestra vida. No se trata de hacerlo por inspiración o por emoción, sino de tomar una decisión para de una vez por todas poner toda tu confianza en Dios. Es decir, estoy hablando de pararte un momento en la vida, de tomar conciencia de lo que significa confiar en Dios para decir: Señor,
hoy, 27 de septiembre del 2020. Pongo toda mi confianza en ti y te entrego toda mi vida. Déjame preguntarte, ¿has puesto tu vida en las manos de Dios? ¿Has puesto tu vida en las manos de Dios? La entrega es el primer paso. Allí comienza todo. Pero esa entrega tiene que convertirse en un aprendizaje que te lleve a confiar más y más en Dios. Y por eso, porque el aprendizaje en la confianza debe crecer, la Biblia nos dice que en una ocasión los discípulos preguntaron, ¿qué debemos hacer para aumentar nuestra confianza en Dios? En Lucas 17, la respuesta de Jesús dice así, déjame leerla. El Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La respuesta de Jesús dice que confiar en Dios es como una fuerza que crece y se vuelve poderosa. Tenemos que tener una lectura agrícola, porque la semilla de mostaza es pequeñita, pero los nutrientes de la tierra la alimentan y la hacen crecer. Y la hacen crecer tan rápido que se convierte en la planta más grande del huerto. Tanto que las aves del cielo vienen y ponen sus nidos en ella. Tanto que el caminante fatigado se acomoda bajo su sombra para descansar. La Biblia latinoamericana, casi como un poema, dice, cuando crece, llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden hacer sus nidos bajo su sombra. Esto quiere decir que cuando confías en Dios, esa confianza tiene que ser alimentada por la palabra. Y esa confianza tiene que llevarte a cambiar de actitud, de la persona que todo quiere para sí misma, a la persona que quiere ayudar, darle sombra y consolar a los demás. La semilla de mostaza se alimenta, crece y cuando aparecen las dificultades, las derrota y sigue adelante. El poder de la pequeña semilla de mostaza se deja ver cuando la tierra es dura y no se amilana, sino que sigue avanzando. Y de la misma manera, cuando tú confías en Dios y cuando esa confianza es alimentada por la palabra, las dificultades, los desafíos, los problemas no son motivo para ser derrotados, sino que son aliciente para confiar y para seguir adelante. Así que, en medio de todas las dificultades que hoy están tocando nuestra vida, en medio de todos los problemas y las carencias que tú y yo tenemos que sobrellevar, leo esta historia y te digo que tú tienes que confiar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no retrocedas. En el nombre de Jesús avanza. En el nombre de Jesús conquista cualquier dificultad. La confianza en Dios debe nutrirse en la palabra. La confianza en Dios debe demostrarse en el servicio. La confianza en Dios, cuando llegas al límite, debe empujarte a superar las dificultades y a conquistar las adversidades. Jesús nos quiso dar una lección clara y aquí la dejo para ustedes. Cuando aprendes a confiar en Dios, descubrirás que nada es imposible para el que cree. Cuando aprendes a confiar en Dios, descubres que nada es imposible para el que cree. Pero estoy hablando de confiar en Dios de verdad.
no solo de palabra. Esa es la tarea de nuestra vida. Y hay que comenzar entregándole todo nuestro ser. Y hay que continuar ofreciéndole nuestro servicio. Y hay que persistir librando batallas y enfrentando dificultades en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús vamos a vencer todos los problemas que tenemos por delante. Déjame preguntarte esta mañana, ¿has entregado tu vida a Dios? ¿Has entregado tu vida a Dios? La entrega es el primer paso. Es el primer paso en el que consciente y voluntariamente decides poner toda tu confianza en Él. Esta mañana yo quiero proponerte que pongas toda tu vida en las manos de Dios. Lo tienes que decir con tus labios, lo tienes que pedir desde tu corazón. Tiene que ser una entrega que comience hoy, pero que no termine nunca, porque es una confianza que te va a llevar a la victoria cada día de tu vida. ¿Quieres poner tu confianza en Dios? Si quieres hacerlo, ora conmigo, por favor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesús, este día, 27 de septiembre, yo decido entregarte toda mi confianza. Señor, en un paso de fe, pongo toda mi vida en tus manos. Señor, ya no voy a confiar en mí o en otra persona. Voy a aprender a confiar en ti. Te entrego mi vida y te entrego todos mis problemas y todas mis dificultades. Y te pido, Señor, que tú me guíes para encontrar la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Con todo mi corazón. Me gustaría saberlo. También me gustaría recibir tus preguntas si toda esta exposición te ha provocado alguna inquietud. Escríbenos, llámanos, ponte en contacto con nosotros. Nosotros somos tu familia espiritual y queremos guiarte en el camino de confiar en el Señor. Todavía no hemos terminado. Ahora vamos a tener un tiempo de adoración al Señor. Luego viene Marcela, que nos tiene que contar cosas muy importantes. Yo me despido de ustedes. Volveré a verlos el jueves en La Biblia Responde. Mientras tanto, le deseo a mi Señor que bendiga, que prospere y que te dé victoria sobre todas las dificultades. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga. Me presento ante ti, a la grandeza de tu nombre. He oído de tu poder y majestad, Rey del cielo, en humildad me rindo a ti. Es tu amor que viene sobre mí, una y otra vez, conmigo estás y no contra mí, vencedor del cielo, abriste el camino.
Hola a todos, les saluda Marcela y hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Confían en Dios? Si nos están viendo desde Facebook o YouTube, déjenos sus comentarios y si nos están viendo desde la televisión, escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla. La tarea de nuestra vida es confiar en Dios. Eso nos trae una fuerza poderosa y nos permite enfrentarnos a los desafíos, como la enfermedad, la falta de seguridad y la falta de trabajo. Pero recuerden la lección de este encuentro bíblico. Cuando aprendan a confiar en Dios, aprenderán que nada es imposible para el que cree en Él. Esta confianza debe nutrirse de la palabra de Dios y demostrarse en el servicio. Solo así aumentará nuestra fe. Solo así podremos desterrar la incredulidad de este mundo. Hoy quiero hacerte una invitación especial. Quiero invitarte a que participes en todas las actividades durante toda la semana que realiza la Iglesia Bíblica La Molina. Este miércoles 30, para finalizar este mes de septiembre, nos vamos a juntar en el servicio de oración a las 8 de la noche para orar juntos, agradecer a Dios y orar por todas las peticiones de los enfermos y los necesitados y todas las peticiones que tengamos. No se olviden, miércoles a las 8 de la noche a través de Facebook. También tenemos el programa para los niños, desde los 3 hasta los 12 años, titulado La Pequeña Ibe, cuando los sábados a las 5 de la tarde a través de Zoom y los domingos a las 11 de la mañana a través de Facebook y YouTube. Participen en la oración matutina, es un servicio especial, todas las mañanas de los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana. Se junta un grupo de hermanos a orar y la oración es poderosa, así que participa. Amiga Cuenta Conmigo es el programa para las damas. Las damas van a tener un programa todos los domingos a partir del 11 de octubre. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Este programa será tipo magazine con amenidades, cocina, manualidades. Todas las mujeres no se lo pueden perder. También tenemos nuestro programa La Biblia Responde. Este programa le permite al pastor Miguel responder todas las dudas que nosotros tengamos. Por ejemplo, dudas sobre el pecado, la culpa, el remordimiento, la vida, la muerte, el perdón, la confianza. Tenemos tantas interrogantes, el pastor Miguel puede responderlas con la palabra de la Biblia. Y tú puedes participar. ¿Cómo? Grábate un video haciendo la pregunta y envíanos el video a nuestras redes sociales o al número de WhatsApp y podrás participar en el programa La Biblia Responde los jueves a las 5 de la tarde. A continuación, la hermana Marta Vilches de Bardales nos va a dar una oración por los diezmos y las ofrendas. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:18, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Diciéndonos el Señor con esa palabra que cada creyente tiene que ser responsable delante de Dios, de devolver al Señor de todo lo que Él nos da. Aún en medio de esta situación de dificultad, nosotros sabemos de que Dios es fiel. Aprendamos a serle fiel entonces, dándole al Señor un poco de todo lo que tanto que Él nos da. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la manera como has cuidado y como cuidas de nosotros. Nuestro presente, Señor, y nuestro futuro está en tus manos. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas. Abre la ventana de los cielos, Señor, y regálale a cada hijo fiel, Señor, la seguridad de que nunca, Señor, su descendencia mendigará pan. Los bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy ha sido un hermoso tiempo de reflexión y aprendizaje en este encuentro bíblico. Nos vemos el jueves a las 5 de la tarde con el programa La Biblia Responde. Y hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana para otro encuentro bíblico. ¡Bendiciones!